Bien, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en sus casas, al igual que sus familias. Como cada semana vamos a empezar el webinar Hablemos de Bolsa. Mi nombre es Daniel y hoy me acompañan Henry y Keren, que forman parte del equipo de Valor, bueno, que hace posible la elaboración de este webinar. Siempre, por favor, tomar en consideración nuestro disclaimer. Ustedes ya lo conocen. En realidad, el objetivo del webinar no es dar recomendaciones de inversión o compra de acciones, sino dar un seguimiento al mercado, tanto global y local, principalmente. Esta es nuestra agenda, que ustedes ya la han revisado en anteriores veces, que es revisar la parte global, luego local a nivel macro, y luego pasamos a ver la parte corporativa, y hoy vamos a comentar dos empresas, principalmente, ¿no? Que son Buenaventura y Cementos Pacasmayo. Entonces, sin más preámbulo, bueno, la primera parte, ustedes la conocen, es revisar la parte global, principalmente de los índices. Han visto que hay una pequeña corrección esta semana, aunque, bueno, nuestro índice local sí ha tenido una subida considerable, sobre todo por el peso de una acción como Buenaventura, ¿no? Que ha tenido un muy buen rendimiento esta semana. Y luego también Henry nos va a comentar desempeño de algunos commodities como el cobre y el oro, ¿no? Y el oro que ya está muy cerquita ahí de su máximo histórico y que ha cruzado incluso ya la barrera de los $1.900 por onza. Pero aquí nos lo va a comentar con mayor detalle Henry. Así que, hola Henry, por favor, coméntanos lo ocurrido durante la semana. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Bueno, en las bolsas mundiales, fundamentalmente, la corrección ligera a la que hace referencia Daniel se debe a la incertidumbre, perdón. Fundamentalmente respecto al aumento de casos de COVID-19 y a las tensiones geopolíticas contra China, ¿no? Recordemos que en la semana Mike Pompeo secretario de Estado de Estados Unidos, acusó a China de amenazar la libertad, la democracia y la economía a nivel mundial, ¿no? Y es una acusación bastante fuerte en contra de China e incluso instó a formar una coalición en contra del avance del gigante asiático, ¿no? Bueno, las bolsas se han movido en función de ello. Si bien la de Estados Unidos todavía se encuentra bastante cerca el S&P se encuentra bastante cerca de su nivel pre-COVID, fundamentalmente guiado por el componente tecnológico, que en el year to date ya se encuentra alrededor de más 18%, respecto al total, que se encuentra muy cercano al 0% en el year to date, como vemos en el recuadro, ¿no? Sin embargo, como les decía, la última corrección reciente de la semana ha sido fundamentalmente el aumento de la incertidumbre por estos dos motivos que vamos a ver a continuación. Pues, por favor, la siguiente. Como vemos, una de las principales fuentes de incertidumbre es la evolución de la pandemia, debido a que eh, la posibilidad de que pueden surgir rebrotes, nuevas olas. Particularmente rebrotes, se está viendo en los distintos estados del país estadounidense. Eh, por otro lado, las nuevas olas podrían surgir en España, de la mano de Cataluña, Melbourne y Hong Kong. Ahora, más allá de esto, que ya es una preocupación básica, más o menos interiorizada por todos desde que empezó la pandemia, tomando como referencia la gripe de 1918, donde la segunda ola fue mayor que la primera. Tenemos las tensiones entre Estados Unidos y China, ¿no? Como ya les adelantaba Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, llamó a una coalición de todos los países a nivel global en contra del avance chino y considerarlo una amenaza para distintos factores. Por otro lado, China en la semana ordenó al gobierno de Estados Unidos que retire su consulado en, en la región de Chengdu. Parece que esto tiene para más y avisora la materialización de dos grandes riesgos, ¿no? Que es una mayor expansión de la pandemia a nivel global y
una escalada en la guerra comercial. Por favor, siguiente. Bueno, los resultados económicos son mixtos, como podemos ver. Este también es otra preocupación del mercado, debido a que hubo cierto optimismo reciente, fundamentalmente por el levantamiento de las restricciones en distintos países, ¿no? Eh, impulsó el gasto que estuvo contenido por los hogares y digamos que aparentaba una recuperación en forma de V, ¿no? Sin embargo, a medida que va transcurriendo los meses, perdón, ¿se escucha? Sí, sí, Henry, sí se escucha. Dale. Ok, ok. A medida que van transcurriendo los meses, observamos una moderación en distintos indicadores, como por ejemplo las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que son las nuevas solicitudes del seguro de desempleo en Estados Unidos, como se ha estancado ya alrededor de 1.416, no cuando se esperaba que siga bajando un poco más. Luego la confianza del consumidor en la zona euro también ha recuperado cierto nivel respecto a abril, pero ya en julio no muestra más progreso, ¿no? Y destaca Alemania, ¿no? Entre todos ellos, por la recuperación de su PMI compuesto, ¿no? Aparentemente, lo que decían algunos investigadores acerca del ofrecer mayores transferencias corrientes, transferencias monetarias a los hogares, sí es la política adecuada, ¿no? Porque recordemos que Alemania ha sido uno de los principales promotores de esa política, ¿no? Y lo estamos pudiendo ver ya en las cifras de julio. Siguiente, por favor. Bueno, respecto al oro y el cobre, en la semana se han ido por caminos opuestos, fundamentalmente porque el cobre corrigió sus valores, ¿no? Frenando el rally que se había metido, luego de que las fricciones diplomáticas entre China y un grupo de países encabezados por Estados Unidos afectaran las perspectivas de recuperación de este país eh, asiático, ¿no? Por otro lado, el oro, como ya lo decía Daniel, siguió subiendo y responde a la toma de ganancias en un contexto donde la alta incertidumbre se prolongaría e incluso se incrementaría, ¿no? Ahí vemos que se frenó un poquito el oro, pero continuó para arriba. Siguiente, por favor. Respecto al ámbito local, en la parte política, mm, tenemos que el gabinete cateriano va a acudir a dar su discurso de investidura el 3 de agosto, con lo cual el Congreso no accedió a su pedido inicial, ¿no? Esto no necesariamente es una mala señal, pero es una señal de que no va a estar siempre presto para, ¿no? El Congreso. Entonces van a haber muchas negociaciones en el medio, que es lo que se anticipaba un poco con la puesta en escena de Cateriano. Bueno, el nuevo PCM ha iniciado rondas de reuniones políticas. Como decía, los gestos parecen ser positivos por este lado, ¿no? El MINSA, en un movimiento creemos bastante político para ganarse o mantener al menos la aprobación que ya han logrado, reconoció el desfase en las cifras del COVID y reportó que hay más de 17.000 muertos por COVID el día de ayer, ¿no? Esto en declaraciones donde Pilar Macetti dijo que se añadirían aproximadamente 4.000 muertos, 3.866, si no recuerdo, por COVID que no habían sido registrados. En línea con eso, el SINAED advirtió que hay alrededor de 22.000 muertos que no han sido o sospechosos por COVID. Por otro lado, han reiniciado algunos conflictos sociales, fundamentalmente en contra de la minería, como es lo habitual, en la zona de Espinar, donde la población exige el pago de 1.000 soles a cada adulto elector. Y el PCM de momento ha suspendido el diálogo hasta que cesen los actos de violencia. Bueno, la pandemia, al día 24 de julio, ya estamos
alrededor de los 345.537 casos y fallecidos ya, hay falta actualizar, perdón, y ya estamos, ya hemos superado los 17.000 fallecidos, ¿no? Pilar Macetti señaló la semana pasada que siempre volver a una cuarentena es una posibilidad, ¿no? Pero de todas maneras matizó con el lado económico, ¿no? Que van a considerar mucho esto, al menos este gabinete lo va a tener muy en cuenta. Siguiente, por favor. Aquí esta parte simplemente es ilustrativa, ¿no? Como bien se había dicho, Perú es uno de los países que posee el mayor exceso de fallecidos, lo ha levantado ya Financial Times, lo viene sugiriendo el SINAEF, y más o menos lo ha de entender de esa forma también Pilar Macetti. Ahí nos comparamos contra, digamos, nuestros principales pares en la región, y vemos que en términos absolutos, si bien Brasil posee el mayor exceso, pero por un tema de densidad, en ese país hay mucho más población que en Perú. Perú posee el mayor exceso de fallecidos en términos relativos, ¿no? Donde el 97%, donde el 97% eh, podría ser entre directos por COVID e indirectos, ¿no? Debido a la saturación del sistema de salud. Siguiente, por favor. Aquí ese mismo detalle a nivel regional se compara el ratio de mortalidad del exceso anual, es decir, la cifra de fallecidos entre marzo y junio de este año con relación al mismo periodo del año pasado, reportadas en SINADEF, versus la cifra que reporta el MINSA respecto a los fallecidos por COVID, ¿no? Destaca claramente Callao, quien según el MINSA tiene un ratio de mortalidad de 893, es decir, más o menos han fallecido 893 personas por cada millón de- de ciudadanos que se encuentran en Callao. Mientras que el SINAEF nos dice que la historia es un poco más dramática, ¿no? Porque estamos hablando de más de 1.000 muertos por millón que no se están contabilizando por COVID. Ahí habrá que seguir lo que menciona, lo que vaya diciendo el SINAEF y lo que vaya diciendo el MINSA. Siguiente, por favor. Bueno, y como habíamos visto ya en la parte global, en la parte local también la recuperación se viene moderando, quizás un poco antes de lo esperado, con lo cual te anticipa una segunda mitad bastante más lenta, ¿no? Si bien el PBI en abril fue de -40 y en mayo pasó a -32, en junio probablemente estemos hablando de un número entre -22 y -25, donde la parte de consumo ya se ha ralentizado un poco, ¿no? Esto lo podemos ver ya anticipándonos a julio incluso, donde la demanda eléctrica se ubica en -5%, ¿no? Pero el componente no minero se ha mostrado estancado desde el último mes, ¿no? Por otro lado, el BBVA, quien sigue el consumo en tiempo real a partir de las tarjetas, de las compras con tarjetas de crédito, ha señalado ya que en julio también se está moderando este indicador suyo, ¿no? A nivel de bienes, se desaceleraron más los vinculados a la reposición en el hogar, fundamentalmente vinculados al sector entretenimiento como videojuegos y servicios de la vivienda, ¿no? Por las zonas del país destacan Lima y Callao, quienes son las que han perdido mayor dinamismo, y la zona este, porque se ubica ya por encima del mismo periodo de 2019, ¿no? Lo que ya evidencia una recuperación plena. Este es Loreto, San Martín, Cayali y Madre de Dios. Bueno, por otro lado, el crédito se expandió 13.3%, sin reactiva este habría sido 4.4%, ya muestra una ligera desaceleración, el menor efecto o la pérdida de fuerzas de reactiva, ¿no? Y lo que nos permite anticipar que cuando se acabe el programa reactiva, este variable va a estar
va a ser fuertemente afectada. Y podríamos ver ya incluso en terreno negativo las tasas de crecimiento dirigidas a personas, ¿no? Que, como vemos en el recuadro de la derecha, ha pasado de 11.3 de crecimiento en diciembre de 2019 a apenas 2.8 en junio de 2020, contrayéndose principalmente el componente de consumo, ¿no? Vinculado un poco a lo que ya decía el BBV. Siguiente, por favor. Bueno, eso es todo. Gracias. Bien, gracias Henry. Muy interesante todo lo que nos has compartido y sí, es un poquito preocupante lo de el exceso de muertos y habrá que seguir de cerca cómo sigue la pandemia en nuestro país porque, bueno, definitivamente es el riesgo más latente que puede terminar afectando a las empresas que nosotros, ustedes saben, que coberturamos y que seguimos de cerca, ¿no? Y que las estamos analizando de forma constante. Ahora, por el lado de lo corporativo, en realidad esta semana, como les habíamos adelantado, ya empezó la temporada de presentación de resultados. Ya han reportado, por ejemplo, empresas como Aceros Arequipa y Cementos Pacasmayo, que ahorita lo vamos a comentar en un minuto. Pero también hay otras noticias, por ejemplo, en el caso de Buenaventura, ellos también han reportado un informe de producción y ventas, lo han hecho de forma mensual, incluso lo han detallado para ser un poquito más transparentes con el mercado y también, bueno, quieren de alguna forma detallar cómo está recuperándose su nivel de producción, ¿no? Sobre todo eso se ve en los meses de mayo y junio ya de forma más fuerte, ¿no? La recuperación. Ahora, también indicarles de que en estos días se han estado publicando unos circulares, los que siguen sin importancia, ¿no? Que un circular que está exigiendo el SMB, en el cual las compañías tienen que especificar si han tenido algún efecto eh, por la pandemia, ¿no? En cuánto se ha contraído su nivel de ventas, producción, por ejemplo, si han tenido que paralizar operaciones, se han tenido que reprogramar deudas, etcétera. Entonces, eso es un tema bastante interesante y que de hecho sería importante, bueno, lo recomendamos efectivamente seguir esas publicaciones que han estado haciendo las empresas, ¿no? Podemos comentarles que, por ejemplo, en el caso de CIDER, ellos indican de que a junio están ya un 80% de operaciones, mientras que en producción, mientras que en ventas está un 65% de promedio respecto a la etapa pre-COVID, ¿no? Entonces ya están recuperando bastante rápido en realidad el mercado, que es algo que vamos a comentarlo también en Pacasmayo. Nosotros esperábamos que demore quizás un poquito más, pero aparentemente la recuperación está siendo muy rápida y probablemente para julio ya estemos hablando de niveles por encima del 80 o 90%, ¿no? Es lo que esperamos, conforme si en junio ya están muy cerca de un 70%. Ahora, por el lado de Ferricor, ellos también indicaron o informaron al mercado de que sus operaciones que atienden a la minería, tanto de caja abierta y subterránea, ya están a un promedio de 75% de operación, mientras que lo de construcción sí está demorando un poquito más y está a la tercera parte de la operación normal. Por otro lado, algo importante sería que en la Junta de Alicor, en la Junta Accionista que se realizó el 23, se aprobó un dividendo de 25 centavos por acción y que va a ser entregado el 10 de septiembre para que lo tengan en consideración. Luego, también por el lado de Ferrecor, un tema interesante que ha hecho una colocación privada de bonos a 7 años, ha colocado 90 millones con una tasa anual de 4.45%, ¿no? Nos parece una tasa bastante atractiva para la compañía y que de hecho le va a permitir refinanciar definitivamente alguna deuda de corto plazo que tuvo que tomar de emergencia para sobrellevar esta etapa complicada que tuvo que paralizar operaciones, ¿no? Y finalmente está el tema de los resultados, tanto de Pacasmayo y de Aceros Arequipa. Pacasmayo lo vamos a comentar en un minuto. Y Aceros Arequipa, bueno, de cómo era de esperar, ustedes saben nuestra opinión, las empresas industriales, obviamente el segundo trimestre iba a ser muy malo, porque básicamente la planta ha parado en seco y solamente han podido comercializar inventario acumulado, ¿no? Básicamente, para algunos contratos que tenían probablemente despachos predefinidos antes del inicio de la cuarentena, ¿no? Entonces, por ello, por ejemplo, nosotros el equipo, las ventas han caído un 70% y pasó de una utilidad de unos 39 millones en el segundo trimestre del 19 a perder unos 39 millones en el trimestre de este año, ¿no? Entonces, acá obviamente esto ocurre por lo que hemos comentado también antes, de que estas compañías tienen una composición de costos y gastos fijos bastante relevante,
Entonces, por lo tanto, si te caen las ventas un 70% y tienes gran parte de tus costos y gastos son fijos, entonces obviamente vas a terminar reportando pérdidas, ¿no? Tus ventas no van a cubrir tus costos y gastos. Esto era esperado, realmente no es una sorpresa. Va a ocurrir lo mismo seguramente con una SEM y CIER Perú, que ya vamos a estar publicando también. Pero lo bueno es que vamos a estar al tanto es de la conferencia que hagan para analistas, en el cual ahí más bien puedan comentar sus expectativas y proyecciones respecto a la recuperación del mercado, ¿no? Que es lo que también nos interesa más en realidad. El futuro, cómo, qué tan claro es para estas compañías, ¿no? El futuro inmediato. Por el lado del top 5, bueno, Henry le mostró cómo se comportó el oro, así que no es de sorprender de que las principales acciones que han subido son las mineras. Está ahí Buenaventura, Minera IRL también, que le hemos comentado anteriormente el potencial que tiene, y también Minera Poderosa, ¿no? Y bueno, está Volcan ahí porque se ve muy beneficiada también por el alza de la plata, ¿no? Que también ha tenido un rendimiento muy, muy bueno. En realidad ha subido muchísimo más que el oro, y esto básicamente beneficia a ambos, ¿no? Tanto a Buenaventura como a Volcan, ¿no? Por el lado de las caídas, bueno, están las mineras de cobre, todo Cerro Verde y Sauder. Digamos que en Cerro Verde está pesando un poquito el tema de Arequipa. Todos estamos al tanto de que el tema de la pandemia se está recrudeciendo en Arequipa, está un poco complicado. Entonces, bueno, definitivamente hay un riesgo potencial de que las operaciones se puedan paralizar, pero hasta el momento no hay ninguna noticia sobre ello. Freeport informaba de que ya Cerro Verde a junio estaba como a un 70-75%, y para julio ya debería estar muy cerca de su capacidad nominal. Así que, al menos hasta el momento, las cosas están yendo bien en Cerro Verde a nivel de producción, que es lo que nos interesa más hoy, ¿no? Hoy en día, en realidad, el precio está yendo muy bien, del cobre sigue alrededor de los 2.90 por libra, así que está muy bien, es un muy buen precio. Y lo que nos interesa es que la producción se recupere y se estabilice, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, mientras eso suceda y no haya un factor extraordinario, pues entonces creemos de que esta corrección es una oportunidad, y así lo consideramos. Ahora, ya para pasar a ver las compañías, ahí la primera que vamos a comentar es Cementos Pacasmayo. Les he adelantado que ya publicó resultados y también realizó una conferencia para analistas, pero sobre esto nos lo va a comentar con mayor detalle Keren, que, bueno, nos va a resumir justo lo que les comento, ¿no? Los resultados y también lo que comentó la gerencia en este call que realizó el día viernes. Así que, hola Keren, por favor, coméntanos. Mm, Gracias, Daniel. Buenos días con todos. Con respecto a Cementos Pacasmayo, en los resultados del segundo trimestre se reportó una pérdida neta a nivel consolidado de menos 45.5 millones de soles, lo cual se compara con la utilidad de 32.2 millones de soles generada durante el segundo trimestre de 2019, que en porcentaje representa una disminución de 241.3%, debido principalmente a la disminución de las ventas y el incremento de los costos fijos por la parada de la producción durante los meses de abril y mayo. Con respecto a las ventas netas, en el segundo trimestre se presentó una caída interanual de 64%, lo cual estuvo influenciado por las menores ventas de cemento, concreto y prefabricados, en menos 65%, así como de cal, de menos 38%, y materiales de construcción, en menos 62%. Asimismo, la caída en ingresos fue resultado de los menores niveles de producción a nivel de cemento, en menos 61%, clinker, en menos 69%, y cal, en menos 43%. Por el lado de los márgenes, también se vio caídas a nivel operativo y neto, debido a la estructura de los costos y gastos fijos del sector. Finalmente, se está viendo una gran recuperación de la venta de cementos en bolsas, y esto se destaca principalmente a la resiliencia del segmento de autoconstrucción, que ha sorprendido bastante debido a que el empleo en el norte está más ligado al sector agrícola, que ha tenido un buen año y que se vio menos afectado que en otras áreas del país. Y si a esto le sumamos el tamaño del sector informal en el norte, el cual no se detuvo por completo durante la cuarentena, lo que ha apoyado a una demanda constante, generando mejores resultados de lo esperado, ¿no? Esto ha generado un crecimiento en despachos de cemento de 10% semanal desde hace 6 semanas. Y si los
números siguen mejorando durante la segunda parte del año, entonces probablemente el directorio pueda tomar en cuenta el reparto de un dividendo. Bueno, pero seguiremos viendo cómo va la compañía. Y con respecto a los proyectos, en junio sabemos que el gobierno peruano ha firmado un acuerdo con el gobierno de Reino Unido para ejecutar 7.000 millones de soles del plan de reconstrucción por daños causados por el Niño en 2017. Durante los siguientes 2 años se espera que debería estar terminando en junio del 2022, y este proyecto incluye 74 escuelas, 15 hospitales y soluciones integrales para 17 ríos, 5 arroyos y drenaje de 7 ciudades del norte, ¿no? Esto obviamente va a tener un impacto significativo en los despachos de cemento, ya que la mayor parte de este presupuesto se concentrará en el área de influencia de Cementos Pacasmayo, lo que se estima que representaría aproximadamente 350.000 a 400.000 toneladas de cemento. Y además, durante este trimestre se ha reanudado despachos para el aeropuerto de Chiclayo, la refinería de Talara, y se está comenzando a realizar despachos al puerto de Salaberry, y estos proyectos deben ejecutarse y terminarse en los próximos 12 a 18 meses. Y ya para concluir, se veía venir los resultados negativos para el segundo trimestre para la compañía, debido a que no han producido ni vendido cemento por más de la mitad del periodo, y recién el 20 de mayo reanudaron sus operaciones. Sin embargo, ha sorprendido que el segmento de autoconstrucción ha generado una gran recuperación en las ventas, creciendo 10% semanal, siendo esto algo muy positivo para la compañía y obviamente los proyectos que ya les he mencionado han apoyado, y por lo que seguiremos. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Ok, gracias Keren. Sí, es muy importante lo de Pacasmayo, ha sorprendido los resultados, sobre todo lo que comentaban ellos de la autoconstrucción. Y bueno, probablemente ahí sea un factor que no le hemos tenido muy al tanto, y puede ser de que también sorprenda en el caso de otras compañías del sector, ¿no? Habrá que estar al tanto, pero bueno, es algo muy positivo en realidad para nuestro país, ¿no? De que veamos de que en realidad que los despachos, ellos comentan de que en la tercera semana de julio ya es prácticamente igual a la etapa pre-COVID, ¿no? Lo cual sería impresionante, una recuperación en V clarísima. Entonces, bueno, eso nos puede dar también optimismo en sí para el país y para el sector en general, pero habrá que analizarlo también con mayor detalle. Ahora, yo les voy a comentar el caso de Buenaventura, que es la compañía que más ha subido durante la semana, subió un 19%. De hecho, la acción ya ha recuperado un 80% desde el mínimo que marcó a mediados de marzo, aunque bueno, en el año todavía presenta una pérdida acumulada de 28%. Definitivamente creemos que la revalorización de la acción en estos días está vinculado principalmente con el repunte de la plata, ¿no? Ahí ustedes pueden ver un gráfico de la distribución de ventas, antes de deducciones y ajustes, por cierto, ojo, donde la plata es más o menos el 30% de los ingresos de Buenaventura, ¿no? Entonces, claramente es su principal fuente de ingresos. Entonces, si la plata se revaloriza 16% en 5 días, bueno, claramente la acción se va a ver impulsada por ese factor, ¿no? Es evidente. Ahora, hay que tener algo claro también, porque esto es una duda que a veces nos comentan. Ustedes saben que Buenaventura es una acción que ha tenido un máximo histórico, por ejemplo, en $50 por acción, más o menos, ¿no? Que fue durante el rally del oro. Ahora, ¿por qué creemos de que es poco probable ver esos nuevos máximos, salvo de que veamos un precio de la plata muy disparado? ¿Por qué? Porque el oro en el 2011 es cierto que estaba solamente en 1920 por onza, que es como un 1.5% o 2% más que el precio actual, pero en el 2010, 2011, Yanacocha producía casi 1,5 millones de onzas por año, mientras que hoy, por ejemplo, Yanacocha, el estimado para el 2020 era unas 400.000 onzas por año de oro. Y obviamente este año va a ser mucho menor porque ha parado por más de mes y medio, ¿no? Entonces, hoy en día, Yanacocha produce la tercera parte de onzas que producía en el 2010, 2011. Entonces, no es lo mismo. Buenaventura ya no es un gran productor de oro, ahora es mucho más un productor de plata y enfocándose ahora en el cobre, ¿no? Por las perspectivas que ellos tienen de este metal base. Entonces hay que tener eso muy en claro, y por ello,
Buenaventura del año 2010 o 2011 no es la misma Buenaventura del año 2020, ¿no? Hay que tener eso clarísimo. Ahora, no obstante, lo último que les quería comentar era de que la compañía también, como les había adelantado, presentó resultados de producción del segundo trimestre. De hecho, ustedes pueden ver ahí el caso de La Plata, hay caídas muy grandes, es evidente nuevamente, por la paralización de las unidades. No obstante, lo que se resalta y lo que ha visto también en el mercado es que en junio ya se observa una muy buena recuperación. Incluso hay algunas unidades en las cuales ya superan los niveles de producción tanto de enero y febrero, ¿no? Como serían Tambomayo, el Brocal y el Copampa. En Julcani no se ve lo mismo, hay también un poquito de retraso, también en la Zanja. No obstante, estas unidades están como que en la fase 2 de la reactivación que había planteado Buenaventura. No sé si recuerdan que lo comentamos en un webinar anterior, de que ellos habían definido como la reactivación de sus unidades, como tienen varias, en dos etapas, ¿no? Una fase 1 y una fase 2. Entonces, la fase 1 ya está básicamente trabajando muy cerca del mismo nivel pre-COVID, mientras que la fase 2 todavía va a estar retomándolo, entendemos, entre julio y agosto, ¿no? Hasta agosto de este año. Entonces, bueno, de hecho eso se ve, lo ha visto el mercado, la producción se está recuperando y obviamente impacta de forma muy positiva el alza en el precio del oro y sobre todo de la plata, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre con Buenaventura. No obstante, ustedes saben nuestra opinión de que siempre tenemos no nos gusta mucho la poca estabilidad en los resultados de producción de la compañía, ¿no? Creemos que hay mucha volatilidad en la producción y eso no nos gusta mucho y creemos de que ahí es donde la compañía debería centrar sus esfuerzos, ¿no? Y creemos que lo está haciendo, tiene varios programas de optimización de producción y bueno, si eso es exitoso, de hecho podría ser un caso muy interesante para seguirlo de cerca. Ahora, ya para finalizar, bueno, les presento el calendario de la próxima semana para que lo tengan en consideración. Hay el PMI manufacturero el jueves 30 de China, un tema bastante importante para el mercado, para seguirlo de cerca, para los metales. Bueno, hay una diversidad de indicadores, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Finalmente, por favor, recuerden que nosotros proporcionamos tanto una capacitación gratuita y también una de pago, que es nuestro programa formativo para invertir en bolsa, que inicia el próximo 8 de agosto y que vamos a estar enviándole la información mediante correo, ¿no? Hay un pronto pago que vence el próximo lunes, para que lo tengan en consideración si están interesados en participar del programa formativo, ¿no? Que, bueno, de hecho no solamente es un tema teórico, sino que revisamos pasos de inversión, valorizamos una compañía, por ejemplo, paso a paso, y bueno, y estamos siempre, se forma un grupo en el cual se revisan noticias de forma constante, ¿no? Eso es también lo que nosotros proveemos para las personas que quieren empezar a invertir, y es siempre bueno para el que empiece a invertir estar al tanto del mercado, ¿no? Definitivamente. Entonces, con ello, yo le voy a dar paso a Keren para que nos pueda ayudar con las preguntas. Gracias, Daniel. Comenzaríamos con la primera pregunta que es: a nivel local, el precio del dólar subió durante la semana, sin embargo, el dólar contra las principales divisas del mundo tuvo depreciación, tal como muestra el dólar index, una recuperación a niveles de 97.5. ¿Cómo influye positivamente? Pregunta. Ok, aquí nos va a ayudar Henry. Hola, Henry. Sí, ¿qué tal, Daniel? Sí, sobre esa pregunta solo quería traer a la memoria que este fenómeno, o sea, si bien, digamos, las distintas monedas o cotizaciones del dólar a nivel de distintos países se mueven de manera conjunta, este fenómeno ya ha ocurrido anteriormente durante mayo y junio, ¿no? Donde veíamos a un dólar descendiendo mientras que el tipo de cambio Perú-dólar aumentaba. Fundamentalmente, como mostramos en la parte de créditos, esto se debe al exceso de soles respecto a dólares en el mercado local, ¿no? Por otro lado, el dólar responde a muchos factores, ¿no? En uno de ellos, el principal es el precio del cobre. El precio del cobre se metió en un rally reciente
y llevó al tipo de cambio a bajar de 3.55 prox a 3.50. Esto que hemos visto ahora, donde el tipo de cambio vuelve a subir, probablemente responda a la normalidad que ha implementado la política monetaria, inyectando millones de soles a la economía, ¿no? Y también a la corrección que tuvo el precio del cobre durante la semana. Gracias, Henry. Continuamos con la siguiente pregunta. Sería, en el caso de Ferreycorp, ¿se consideran riesgo externo o interno? ¿En qué proporciones? Y si su emisión de bonos favorecerá su margen. Igualmente para CIDE Perú es... Ok, gracias Keren. En el caso de ambas empresas, en realidad lo que nosotros vemos sí es un riesgo básicamente interno, porque el riesgo en realidad en el Perú hoy en día está, claro, creo que es claro y todos lo tenemos, estamos al tanto de ello, es de que todos estamos viendo de que bueno, la pandemia no se está controlando del todo, ¿no? Los casos están aumentando. Henry presentó el tema del desfase en el reporte de fallecidos. Entonces, si es que esto se descontrola en sí, creo de que no se va a descartar volver a una cuarentena, ¿no? Paralizar actividades. Entonces, nosotros creemos de que una actividad como la minera no se paralizaría porque es un aporte muy grande al PBI, y por lo tanto eso entraría en la decisión del gobierno, quizás se paralizaría otras actividades, pero no la minera, pero en caso se paralice, claramente se va a afectar, por ejemplo, una compañía como Ferreycorp, ¿no? De que les hemos comentado que ya está operando un 75%, justamente atendiendo este sector, que es el más importante de sus ingresos, pero es más de la mitad de los ingresos. Entonces, si se paraliza nuevamente, obviamente le va a pegar, ¿no? Le va a pegar fuerte. Y también por el lado de la construcción, ¿no? Entonces, ese es el riesgo más latente. Y eso es lo que creemos que seguramente está viendo el mercado. El externo realmente no creemos que le esté pegando del todo, porque al menos en el lado externo, si vamos por el lado de los precios se han recuperado mucho y eso beneficia a los márgenes de las compañías mineras, ¿no? Y les permite también, sobre todo, por ejemplo, invertir en exploración, porque si el precio del cobre está, por ejemplo, se va por encima de $3 por libra, eso impulsa la exploración, ¿no? Para encontrar un nuevo depósito, por ejemplo. Y eso luego puede llevar a consumir más maquinaria, equipos, etc. Entonces, hay toda una cadena allí. Entonces creemos que es sobre todo interno. Y en el caso de Ferreycorp sí creemos que esa emisión de largo plazo es importante porque va a ayudar a refinanciar la parte de corto que ustedes deben recordar, les comentamos en un webinar también, de que tuvo que tomar deuda de bancos, también de Caterpillar Financial. Esa deuda de corto plazo seguramente la va a refinanciar con la de largo, para aumentar su duración, ¿no? Y no tener que ahogarse con pagos en los próximos meses. Por eso nos parece algo positivo. Gracias, Daniel. La siguiente pregunta sería, en el 2019, debido a los aranceles impuestos por USA a China, los precios de los metales demoraron en recuperarse. ¿Creen ustedes que las últimas reacciones de Estados Unidos contra China sean suficientes para provocar otro proceso igual de largo, o que las fases siguientes del acuerdo que unidamente? Henry, ¿nos podrías apoyar con... Sí, claro. Sobre esa pregunta, definitivamente las últimas reacciones de Estados Unidos y de un grupo de países, donde también incluimos el Reino Unido, son bastante fuertes, considerando, por ejemplo, las que se habían tenido hasta fines de 2019, que eran fundamentalmente vinculadas con aspectos comerciales, ¿no? Donde la justificación era un poco más técnica. Sin embargo, ahora ya se ha pasado un poco más al terreno ideológico, donde se acusa directamente al Partido Comunista Chino de afectar las libertades individuales y más allá de eso, ¿no? Incluso el ámbito económico a nivel mundial. Son reacciones muy fuertes que podrían afectar la recuperación de los metales. Sin embargo, todo eso, al menos el cobre en particular,
va a depender principalmente de los planes de inversión hacia adentro de China, ¿no? China ha querido desde hace mucho tiempo, y de hecho viene lanzando medidas para estimular más su consumo interno, ¿no? Y para, no necesariamente para desvincularse del comercio internacional, pero para cubrirse de ciertos riesgos, como por ejemplo los que se avisoran con mayores restricciones al comercio, que probablemente se den entre China y otros países. Entonces, respecto al cobre en particular, al menos, que es el metal más demandado por este gigante, no creo que afecte la recuperación. De hecho, el cobre ya casi está en sus niveles pre-COVID, eh, pero sí la va a hacer mucho más gradual, ¿no? China ha insistido en que va a hacer mucho énfasis en el desarrollo de infraestructura. Recuerden que tienen todavía un plan de urbanización que está en proceso, y sobre todo en el aspecto tecnológico de la mano del 5G. Eso difícilmente cambiaría, ya que es algo que depende fundamentalmente del gobierno, y eso es todo. Muchas gracias, Henry. Ya para terminar, la última pregunta es sobre cómo se considera a Sauder no publique información financiera en la Bolsa de Valores de Lima. ¿Qué pueden comentar al respecto? Ok, gracias, Keren. Con esta vamos cerrando por el tiempo. En Sauder, bueno, sí, que todavía no ha reportado sus resultados, pero entendemos que ya lo va a hacer en los siguientes días. Recuerden de que el plazo, bueno, ha sido ampliado en realidad por la SNB, ¿no? Hay empresas como Volgan que en principio todavía no han reportado ni siquiera los resultados del primer trimestre, tienen plazo hasta fin de agosto, ¿no? Pero Sauder sí ya debería estar, ya reportó el primer trimestre, obviamente, y el segundo debería reportar en los siguientes días. Vamos a estar al tanto de ello. Y como yo les comenté la semana pasada, en el caso de Sauder, siempre tiene una prima respecto a Cerro Verde, porque las minas, o Cuajone, Toquepala, siempre están, bueno, están en el primer cuartil, son minas muy eficientes, en comparación con Cerro Verde, que está en el segundo. No obstante, nos parece que la diferencia de valoración es bastante amplia hoy en día en comparación con lo histórico, así que por ello nos gusta más Cerro Verde, por un lado, por el lado de valoración, pero bueno, sí, Sauder tiene esta ventaja de ser un productor más eficiente. No obstante, Cerro Verde tiene un mejor balance, no tiene muy poquita deuda, y como les comentábamos, en 2022 básicamente esa deuda va a ser cero. Va a ser una empresa con cero deuda, generando más de 700 millones en flujo de caja por año, y que entendemos que lo va a repartir el accionista como ya lo hizo antes, ¿no? Luego, en el caso, bueno, y en sí en la minería, el riesgo potencial también está en que se vuelvan más conflictos, ¿no? Más conflictos sociales, de que esto recrudezca. Ya lo comentó Henry, el caso de Espinar, y esperemos que esto no se disemine en otras partes del país. Y bueno, en el caso de Sauder, Tía María sigue ahí paralizado, ¿no? No hay ningún, al menos no estamos al tanto de que hay alguna novedad al respecto, ¿no? De que ese proyecto pueda salir adelante. Al menos entendemos que el gobernador regional de Arequipa está completamente en contra, ¿no? Por lo tanto, mientras él esté ahí, eso no va a salir, no se va a realizar. Entonces, bueno, vamos a estar al tanto de ello. Y sí, Sauer nos parece una empresa atractiva, pero recalco el tema de la diferencia de valoración respecto a Cerro Verde, ¿no? Por eso este Cerro Verde está incluida en el portafolio modelo de valor. Bueno, entonces con ello ya cerramos el webinar. Recuerden, por favor, de que el 8 de agosto empieza nuestro programa formativo, y bueno, la información vamos a estar mandándosela por correo para que estén al tanto. Y también que, bueno, mediante el grupo de Facebook vamos a estar publicando algunos resúmenes de los resultados de algunas compañías. No obstante, sí tengan en cuenta de que claramente lo principal que compartimos es a través de nuestro club de inversión, ¿no? Que también lo enviamos por correo para los que puedan estar interesados en formar parte del mismo. Entonces, con ello, bueno, solamente agradecer por su participación. Bueno, que pasen unas felices fiestas patrias, un feliz 28 para cada uno de ustedes. Y bueno, nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.